He titulado este mensaje Lo insensato y lo débil de Dios. Vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Versículos 30 y 31. Dice así la palabra de Dios: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Al terminar el apóstol la introducción de esta carta a esta iglesia, muestra que la verdadera sabiduría no solo se encuentra en Cristo, sino que la sabiduría es Cristo, pues todo lo que necesitamos para nuestra salvación se encuentra en Él. Dice allí el apóstol Pablo que Jesucristo nos ha sido hecho justificación. Esto es lo que necesitamos para ser justos y poder estar delante de Dios. Jesucristo es nuestra santificación. Dios el Padre nos apartó para unirnos a su Hijo amado, y Él es todo lo que necesitamos para ser santos, y todo lo que necesitamos para una vida santificada se encuentra en Él, y solo en Él. Y en Él se encuentra nuestra redención, esto es, nuestra salvación plena y completa. De manera que el apóstol escribe para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y Pablo alude a la escritura que está allí en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, donde podemos leer allí: así dijo Jehová, versículos 23 y 24 del capítulo 9 de Jeremías: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Vamos a estar aquí en esta carta de Primera de Corintios y vamos a sacar algunas lecciones luego para nosotros y aplicaciones. El autor de esta carta es Pablo. La salutación en los primeros versículos: Pablo llamado a ser apóstol. Él es el que escribe esta carta. Su viaje misionero, allí en Hechos 18, en su segundo viaje, él fue a esta iglesia después de haber sido apaleado en Filipos, menospreciado en Atenas. Él pasó a este lugar, a Corintio, para predicar el evangelio a los gentiles. Y nos dice allí que en Hechos 18, que estuvo cerca de como 18 meses, allí en el capítulo 18, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Él fue a este lugar, empezó a predicar con Silas, y muchos de los judíos empezaron a blasfemar, y entonces, saliendo de allí, él se fue y encontró a uno llamado Justo, temeroso de Dios, allí en el versículo 7. Y luego Crispo, el principal de la sinagoga, también este hombre se convirtió, junto con toda su casa, y muchos de los corintios, y oyendo creían y eran bautizados. Y Pablo se quedó allí 18 meses. El Señor vino a él y le dijo en una visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, mucho pueblo. Y así fue, allí estuvo Pablo predicando.
Luego él se marchó a Éfeso y allí estuvo en Éfeso 3 años. Y en ese tiempo en el cual estaba en Éfeso, según lo que nos cuenta Pablo, fue a Apolos también allí a predicar el Evangelio a Corintio. Incluso Pedro también estuvo allí predicando a esta iglesia en Corinto. Acerca de la iglesia de Corinto, nos dice que esta iglesia era una iglesia enriquecida en dones. Muchos dones, muchas capacidades, era muy rica. Allí lo vemos en el capítulo 1, versículo 4. Pablo empieza dando gracias a Dios por esta iglesia, por la gracia de Dios que les fue dada a estos hermanos en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas, versículo 5, fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Versículo 7, de manera que nada os falta en ningún don. Era una iglesia muy rica en dones, en capacidades, en palabra y en ciencia. Pero también era una iglesia muy inmadura. Una iglesia que a pesar de tener dones y capacidades, luego en su caminar práctico era muy inmadura. Y luego eso lo vamos a ir viendo. Y una evidencia de esa inmadurez fue las divisiones que se levantaron en esta iglesia. Y la causa la vemos en los versículos de 10 al 17. Se habían hecho facciones entre ellos. No por causa de diferencias teológicas, porque los hombres por los cuales ellos determinan seguir a unos sí y a otros no, predicaban el mismo evangelio de Jesucristo. No era por diferencias teológicas, sino más bien por personalidad. Por personalidad. La influencia de la corriente de la sociedad griega jugó un papel muy determinante, influenciando en esta iglesia en Corinto. El escuchar algo nuevo era algo que era muy importante para los griegos. Por eso le dejaron a Pablo que se pusiera ahí en el Areópago en Atenas, porque bueno, a ver este hombre, a ver qué es lo que nos trae, un nuevo palabrero, a ver qué nos trae, algo nuevo. Y esto era algo que influenciaba en la iglesia de Corinto también. Eso era la corriente que estaba en la sociedad griega. Escuchar algo nuevo, expuesto de otra manera, una manera diferente a la que lo habían oído. Y eso se valoraba mucho la retórica, en cuestión de palabras, la forma de decirlo, qué palabras se usaban, cómo se adornaba eso que se decía, que se transmitía. Y luego, pues, cuando terminaba el orador de hablar, los demás, pues, estaban ahí y cómo se deleitaban en la forma de ese orador, cómo había explicado eso. Y para ellos eso les gustaba mucho. Y no solo el mensaje, sino las palabras que se empleaban. Y había una fascinación en los griegos, en aquel tiempo, en esa sociedad. Y esto influyó en la iglesia de Corintio, creando estas facciones a la hora de preferir y seguir a ciertos predicadores y rechazar a otros. Unos decían, versículo 12, yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y algunos otros no eran de ninguno de ellos, sino solo somos de Cristo. No Pablo, no Apolos, no Pedro, sino solo de Cristo. Las preferencias acerca de los líderes fue lo que provocó divisiones y pleitos entre ellos. ¿Pero de dónde venía eso? ¿De dónde venía en ellos? Pues de esa raíz que había en los corintios, en esta iglesia. Habían caído en el orgullo, infatuados por la sabiduría, por la fascinación de la ciencia, del conocimiento, de las palabras, de lo exterior, del adorno. Y Pablo entonces les escribe haciéndole preguntas acerca de lo absurdo que es tener un espíritu partidista y orgulloso en la iglesia.
Y él se pone como ejemplo para amonestar incluso a aquellos que le preferían a él. Por eso él se pone como ejemplo. Allí en los versículos 13 al 17, dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Fíjese que no dice Apolos o Cefas. No, se pone él. ¿Acaso yo fui crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Por si alguno de ellos, no, es que Pablo me ha bautizado. No, yo he sido bautizado por Cefas. No, yo he sido bautizado por Apolos. No, es que yo fui, me llevó a aquel río y me bautizó. Y eso pasa mucho en el mundo evangélico. No, a mí me bautizó tal pastor. O tal aquel que es del Seminario Teológico de Massachusetts, que es, una eminencia en divinidades. ¿Cuánto de eso hay que podemos caer en eso, no? Pero mira cómo Pablo dice, ¿acaso fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Acaso yo fui crucificado por vosotros? Claro que no, la respuesta es no, es absurdo. Solamente Cristo. Pero él se pone como ejemplo para amonestarles. Pues no me envió Cristo a bautizar, les dice, versículo 17, sino a predicar el Evangelio, no con sabidurías de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y aquí tenemos una enseñanza, una lección para nosotros. Y es, hacemos vana la cruz de Cristo cuando nos apoyamos en nuestra sabiduría humana, usando palabras para impresionar o para manipular. El Evangelio es un mensaje muy sencillo, muy sencillo. Entonces, Pablo lo tenía muy claro. Miren el capítulo 2, versículo 1 al 5. Él les tiene que recordar cuando él fue en ese segundo viaje misionero y fue allí a Corintio, le dijo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Él está haciendo un contraste entre lo que es la sabiduría humana, la sabiduría de los hombres, con la sabiduría de Dios. Él no fue con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse, versículo 2, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y temblor, mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Y qué es lo que trajo? ¿Qué consecuencias trajo a esta iglesia? Estas divisiones, estos pleitos que venían de ese orgullo, de estar infatuados, de estar ahí ensimismados con la sabiduría humana, centrados en eso, fascinados con eso. Pues menospreciar a los predicadores, menospreciar a Pablo. A Pablo decían que su apariencia física era débil, menospreciable. Y la palabra, ¿por qué? Porque ellos estaban fascinados con la sabiduría, con la retórica, y despreciaban a Pablo. Pero también desencadenó muchos más males dentro de la iglesia. Estar en estas facciones enfrentadas. La causa de estas divisiones y pleitos entre ellos vino de estar envanecidos en ellos mismos. Se creían más sabios, tener más conocimiento. Los dones y capacidades que habían recibido de Cristo no los supieron usar bien, porque no olvidemos que era una iglesia muy rica en dones y capacidades, en ciencia, en conocimiento. Y esto desencadenó mucho mal en la iglesia. Ellos se creían que ya estaban saciados, que eran ricos. Miren el capítulo 4, versículo 7. Pablo les tiene que confrontar, les tiene que amonestar.
Porque ¿quién te distingue? Versículo 7. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Así se veía esta iglesia, saciada, rica en sí misma. Ya no necesitaban de Pablo. Luego Pablo tiene que defender su ministerio como apóstol entre ellos. Ya no le necesitaban. También desencadenó el mal de permitir, tolerar la inmoralidad y no hacer nada. No disciplinar el pecado, capítulo 5. Caso de inmoralidad en la iglesia. Un hombre que se acostaba con la mujer de su padre y no hacía nada a la iglesia. No se verían con la autoridad. No se ponían de acuerdo. No disciplinaban eso. Y Pablo los tiene que también amonestar. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? No es buena vuestra jactancia. Versículo 6. No hacían nada, no disciplinaban, no se disciplinaba el pecado. Capítulo 6. Se denunciaban a algunos de ellos y se llevaban a los tribunales, faltos de toda sabiduría. Y Pablo lo mismo les tiene que decir: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Con todos los dones y capacidades que tenían, ¿no había alguno sabio entre ellos que pudiera poner paz entre aquellos dos que estaban en pleito? Sino que se llevaban y se arrastraban a los tribunales a que un juez impío juzgase entre ellos. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Ponían a lo mejor al hermano más débil, el que menos conocimiento tenía, menos sabiduría, lo ponía para juzgar eso, con lo cual eso no se arreglaba. No había ningún sabio entre ellos que pudiera juzgar estas cosas. Les llevó también a tener ese alto concepto de ellos mismos, su orgullo, y como se habían infatuado, les llevó a no tener en cuenta al hermano débil y comer cosas que habían sido sacrificadas a los ídolos delante de los hermanos y así contaminar la conciencia del hermano débil, capítulo 8. A no considerar a su hermano, que para él eso sí estaba mal. Y los abusos en la cena del Señor, capítulo 11. Los corintios, que habían sido enriquecidos en palabra y ciencia, eran tan espirituales y no eran capaces de solucionar los problemas entre ellos. Y aquí hay una lección también para nosotros. Tener dones y capacidades no es garantía de madurez y verdadera espiritualidad. Miren los corintios, ricos en dones, en capacidades. Consideren la inmadurez a la hora de caminar con Dios evidenciado en asuntos como el matrimonio. Le tenían que preguntar a Pablo, no sabían, no tenían en el matrimonio, en el uso de los dones espirituales. Cómo Pablo los tiene que corregir, porque los estaban ministrando mal, con un mal corazón, infatuados en ellos mismos, haciendo un alarde de los dones.
todos querían profetizar, todos querían hablar en lenguas, pero no con el objetivo de edificar a la iglesia. Pablo los tiene que confrontar. Así que lo realmente importante, lo que tiene peso, es el amor a Dios, que brota de un corazón puro, no los dones y capacidades. Esto es como lo que hemos cantado en el himno: presta tus dones, Espíritu. Son prestados, no son para nosotros, no son nuestros, son prestados. Pero los corintios esto lo tenían bastante mal. ¿Cómo se resolvería toda esta situación en la iglesia de Corinto? Pues por medio del Evangelio de la cruz. Por medio del Evangelio de la cruz. Y ahí Pablo, desde el versículo 18 del primer capítulo hasta el capítulo 4, versículo 1, es lo que les va a mostrar el Evangelio de Jesucristo. La locura de la predicación, la locura del Evangelio. Fíjese que aquí Pablo en el versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Locura a los que se pierden. El peso no está en sí puesto en el acto de predicar, sino el mensaje que éste contiene. La cruz, el mensaje que contiene. Pero es locura para aquellos que se pierden, no para los que se salvan. ¿Y quiénes son aquellos que se pierden? Los que rechazan dicho mensaje. Para ellos es locura, porque no lo pueden entender, porque ellos se apoyan en su sabiduría, en la sabiduría humana, no en la sabiduría de Dios. Por eso para ellos es locura. No lo pueden entender, no lo aceptan, no lo reciben, lo rechazan, porque es locura. Ahí también Pablo sigue diciéndoles: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y ahí Pablo expone el por qué es locura para unos y para otros. Pues para los judíos porque piden señales. Ellos siempre querían ver señales. Y el Señor les dio muchas señales, pero no las quisieron recibir. Ellos vieron los milagros que el Señor hizo, lo cual testificaban de que Él era el Hijo de Dios que estaba en este mundo, que Dios el Padre lo había enviado. Por eso el Señor les decía: pero queredme por lo menos por los milagros que hago, para que sepáis que yo vengo del Padre. Pero ellos no querían. Ellos veían esos milagros y querían aún señales. Señales, que el Señor hiciera algo que ellos en su capricho ellos quisieran ver, y ellos, pues bueno, entonces ya determinarían si Él era el Mesías o no. Pero eso revela una condición del ser humano que está caído, que está perdido, que está en tinieblas. Y luego los griegos, para ellos era locura, para los gentiles. Locura la predicación de la cruz de Cristo. Porque ellos no podían entender cómo es posible que el inocente muera por los culpables, y encima en manos por su propio pueblo, y que Dios encima lo haya derramado su ira sobre él y lo haya abandonado. Para los griegos eso era locura, no lo podían entender. Más para los llamados, y aquí está, para los llamados, sabiduría, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esto es fundamental para que el hombre pueda conocer verdaderamente la sabiduría de Dios, ser llamado por Dios. Aquí está haciendo Pablo en el llamamiento eficaz, el llamamiento de Dios.
Está haciendo énfasis, allí está poniendo esa palabra llamados, se refiere al llamamiento eficaz, la regeneración. La importancia de que el hombre sea llamado por Dios. Que el Espíritu Santo aplique el mensaje de Jesucristo, que para el gentil es locura, pero si Dios lo llama, ya entonces sí podrá entender y podrá conocer verdaderamente lo que es la sabiduría y podrá experimentar que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y eso es lo que Pablo está haciendo a esta iglesia, presentándole un contraste entre la sabiduría humana con la sabiduría de Dios. El hombre natural seguirá estando en tinieblas hasta que Dios no lo llame. Y entonces se manifestará que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero el mundo tiene lo que es la locura de la predicación, el mundo lo ve como la insensatez de Dios, lo débil de Dios. Pero aquí Pablo está diciendo que él frustra la sabiduría de los hombres, la frustra. Y ya que el mundo no quiso conocer a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Con lo cual ahora lo que les está presentando el apóstol Pablo a los corintios es, miren ustedes, corintios, es a Dios quien les agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, no por la sabiduría del mundo, no por esa sabiduría que a ustedes les tienen fascinados. Esa sabiduría no vale, Dios la frustra, no tiene nada que ver con Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los llamados, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y luego dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y ahora Pablo les presenta, hermanos corintios, miren, consideren su vocación. Versículo 26, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, lo que el mundo tiene como necio, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, lo que el mundo tiene por débil, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A Dios le agradó, hermanos corintios, salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por este mensaje que los hombres sabios del mundo rechazan y lo tienen por locura y lo tienen por insensatez de Dios y lo necio de Dios, salvar por la locura de la predicación. Hermanos corintios, Dios nos llamó y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios. Y luego en el versículo 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿De qué se jactan, hermanos corintios? ¿De qué se jactan? ¿De qué están orgullecidos? Dios le agradó salvarles. Dios les llamó. Dios los escogió. Mas por Él están ustedes en Cristo. ¿De qué se jactan de sus hermanos? ¿Qué andan despreciando a otros? ¿Qué es lo que tienes que no hayas recibido de Dios? Y encima en versículo 12
Y nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Es Dios quien les ha dado el Espíritu Santo. Y los misterios que ustedes creen entender y que tienen palabra y ciencia, es un misterio que estaba oculto y fue revelado por Dios, por su Espíritu. Si no, tampoco hubieran ustedes visto nada. Allí en el versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perece. Esa es la sabiduría del mundo, la sabiduría de los hombres, que perece. Y no hemos recibido esa sabiduría, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Versículo 7, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero Dios nos la reveló, versículo 10, a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Fue el Espíritu quien les reveló el misterio oculto. Y el fin de todo ello es hacer ver a los corintios de que no tienen de qué jactarse de ningún hombre, ni de ellos mismos, sino el que se gloríe, gloríese en el Señor. Por eso Pablo en el capítulo 3, versículo 18, les dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Quiere ser sabio? Le dice Pablo. ¿Quieren ustedes ser sabios? Háganse ignorantes. Háganse ignorantes. No se apoyen en la sabiduría del mundo, ni en la sabiduría humana. Háganse ignorantes. Como el Señor les decía también, para entrar en el reino de Dios, vuélvete como un niño. Hazte un niño. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y allí también en el 20, allí Pablo les está diciendo: el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Lo que Pablo les está diciendo, todo es vuestro. Cristo es vuestro, Apolos es vuestro, Pablo es vuestro, Cefas es vuestro, está puesto por Cristo para vuestro bien. Todos ellos están puestos para vuestro bien. Todo es vuestro. Para que vosotros podáis recibir de ellos lo que necesitáis para poder seguir adelante. No para que hagáis divisiones, no para que hagáis facciones. Y por eso Pablo ahí en el capítulo 4, versículo 1, termina diciéndolos, centrándolos todo esto, encerrando así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Servidores de Cristo, administradores de Dios, colaboradores en el reino de Dios. Pero todo eso venía de ellos, de ese error, de ese enaltecimiento en ellos, de ese orgullo. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. No, yo soy de Cristo. Y eso los hacía menospreciar a sus hermanos. Pues algunas aplicaciones, hermanos. El fin del mensaje de Jesucristo es revelarnos la abundante gracia de Dios y prevenirnos del enaltecimiento, del orgullo y de la necesidad de apoyarnos en nuestra propia sabiduría. Porque, ¿qué es lo que tenemos que no hayamos recibido de Dios? Si hay algo que podamos llegar a entender, alguna luz que podemos llegar a vislumbrar en el conocimiento de la verdad de la doctrina, ¿es por nosotros mismos? ¿Acaso es porque tú tienes algún mérito?
alguna capacidad especial en ti mismo? Porque si no se nos revela, nosotros no podemos entender la verdad, y menos aún aplicarla a nuestras circunstancias personales, si no recibimos del Señor la sabiduría para poder aplicar esa verdad. Porque tenemos la verdad y sabemos lo que es la verdad, pero ¿y cómo la aplicamos a nuestras circunstancias personales? Pues eso es por medio del Espíritu, y no apoyarnos en nuestra propia sabiduría. El Evangelio de la cruz nos pone en el lugar adecuado, y es lo que aquí Pablo estaba haciendo con los corintios, ponerles en el lugar adecuado, cómo ellos debían de pensar correctamente, de ellos mismos, primeramente, y también de los hermanos y de sus líderes. Es no tener más alto concepto de nosotros mismos que el que hemos de tener. Y el Evangelio de Jesucristo dirige nuestros afectos a Dios, pues es por Él que estamos en Cristo, por Él, por el Padre, es que estamos en Él, porque a Él le ha agradado unirnos a su Hijo Jesucristo. No fuimos por nosotros mismos, Él nos tuvo que llamar eficazmente, nos tuvo que dar vida, poner en nosotros ese principio de vida y renovar nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro corazón, para que nosotros voluntariamente contempláramos a Cristo y dijéramos, quiero a Cristo, y ir a Cristo y poner nuestra confianza en Él. Si Dios no hace esto, nosotros no hubiéramos ido a Cristo, nos hubiéramos apartado de Él, nos hubiéramos escondido. Por eso Él dirige nuestros afectos a Dios, a Cristo. Y también nos enseña, hermanos, a que no pongamos nuestra mirada en nada en este mundo, en ningún hombre, sino solo en Jesucristo. Nada de este mundo, nada de la corriente de este mundo, nada de las lecciones morales que te pueda dar el mundo, o de ciertas verdades que el mundo predique. No poner nuestra confianza en ella, ni en ningún hombre, sea quien sea. Si debemos de imitar su buena conducta, su buen ejemplo, pero no seguir al hombre, sino solo a Jesucristo. Aquí nos dice, pues Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y ahora, aprovechando que vamos a participar de la Cena del Señor, quisiera llevarlo a aquel momento que Cristo estaba en la cruz. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero ¿qué se veía ahí en ese monte? ¿Qué se veía en esa cruz? Ahí no se veía poder de Dios. No se veía ningún poder. Se veía debilidad. Un hombre clavado en un madero, con su cuerpo destrozado. A los ojos de los hombres, ahí no había ningún poder, no había ninguna belleza, no había algo bueno que contemplar, sino todo lo contrario. Se veía mucha debilidad. Ahí estaba Cristo. Pero nos dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, que por medio del sufrimiento y la muerte de Cristo, Él iba a llevar a cabo su obra de redención. Y eso estaba escondido a los ojos de los hombres que contemplaban en ese momento esa escena. Ahí no había ninguna sabiduría, no había nada. Era algo terrible que se estaba contemplando. Un hombre agonizando en una cruz, clavado. Y no había ningún poder. Ahí es lo que nosotros podemos ver, lo que dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. A los ojos de los hombres eso era una insensatez. El Salvador del mundo clavado en una cruz. Y lo débil de Dios, que ellos podían ver debilidad en Cristo, pero dice que es lo más fuerte. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y ahí estaba el Señor Jesucristo, siendo
lo insensato y lo débil de Dios, para llevar a muchos a su gloria, para salvar a aquellos que el Padre le había dado. Hermanos, este es el Evangelio. Este es el Evangelio que debemos predicar, la locura de la cruz. El mundo lo tiene por locura, por necedad, mas para los llamados es salvación. No nos avergoncemos de la debilidad de Dios aparentemente, de lo insensato de Dios, porque es más fuerte y más sabio que nosotros. Nosotros podemos predicar el Evangelio a una persona y cuando le presentamos el Evangelio, lo que es a Cristo crucificado, no que Dios te va a bendecir y te va a prosperar tu vida y todo, no te preocupes que no te va a pasar nada, que todo va a ir muy bien y te has salvado del infierno y para el cielo vas, sino la locura de la predicación, Cristo crucificado. La gente no ve ningún poder, no ve ninguna sabiduría de Dios. Pero dependamos como Pablo, no usemos palabras persuasivas, no usemos palabras para manipular, ni para provocar en las personas una lástima. No, prediquemos el Evangelio de Cristo. Como Pablo decía, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, Pablo apoyándose en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la fe de aquellos que escuchan y van a ser llamados por Dios y serán salvos, su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, ni en ninguna cosa que nosotros podamos hacer, sino en el poder de Dios, en una vida transformada poderosamente. Así que, hermano, ahora cuando nosotros participamos del pan y del vino, traigamos esto a nuestra mente, todo esto lo que hemos considerado, y podamos aplicar las cosas que hemos escuchado aquí y que nosotros mismos podemos luego meditar en el mensaje y aplicarnos también, leyendo el texto nosotros, y poder ser enriquecidos también en esta tarde más. Vamos a orar. Señor,